Bien, continuando con la última parte de este tema del proyecto de investigación, vamos a comentar lo respecto a las variables. Ya se ha mencionado que las hipótesis son enunciados de un tipo particular, formulados por conceptos, los cuales se refieren a propiedades de la realidad de algún modo varían, razón por la cual se les va a llamar variables. Dentro de los conceptos, vamos a definir que la ciencia elabora conceptos con el fin de describir y explicar la experiencia y comunicar el conocimiento obtenido. Así, los conceptos nos sirven para pensar y transmitir el pensamiento. Se debe distinguir el concepto como unidad de significado del término o símbolo perceptible por medio del cual se expresa este significado. Los conceptos científicos difieren según su nivel de abstracción o generalidad. Respecto a las variables, el término variable, en su significado más general, se utiliza para designar cualquier característica de la realidad que pueda ser determinada por observación y que pueda mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra. Así, las variables existen en el mundo real, mientras que los conceptos, en cierto modo, existen como parte de nuestro lenguaje y de nuestra manera de conocer ese mundo real. Debemos siempre tener muy clara la diferencia entre los conceptos con los cuales pensamos, observamos y explicamos y las variables o características del mundo real, ubicadas en lugar y tiempo definidos, las cuales son objeto de nuestras observaciones y explicaciones. Cuando un aspecto importante del proceso de investigación científica consiste en relacionar los conceptos situados en el plano teórico y las variables situadas en el mundo perceptible y concreto. Esta relación se establece por medio de las definiciones operacionales de los conceptos, que no son otra cosa que procedimientos definitorios que facilitan su relación. Cuando las investigaciones son de corte cuantitativo, las variables se desprenden de la hipótesis y su operacionalización permite prueba para lo cual se apoya en procesos estadísticos. Cuando las investigaciones son de corte cualitativo, las variables se toman de la descripción del problema a partir de los hechos que la integran. Su operacionalización exige contrastabilidad, para lo cual el marco teórico debe ser fortalecido en la construcción de criterios de análisis, también llamadas categorías de análisis, que enuncian características particulares del fenómeno objeto de estudio a partir de las cuales se operacionalizan las variables, permitiendo así a partir del constructo teórico establecer las dimensiones e indicadores de las variables de tipo analítico. Respecto a las clases de variables, ya se ha mencionado que las variables son características de la realidad que pueden asumir valores de una unidad de observación a otra, por ejemplo, de un individuo a otro. Existen varias maneras de clasificar variables, pero las más importantes de ellas hacen la distinción entre una variable independiente, una variable interviniente y una variable dependiente. Una variable es independiente cuando se presume que los cambios de valores de esta variable determinan cambios en los valores de otra u otras variables que por eso mismo se denominan dependientes. A esta situación la denominaríamos covariación. Debemos tener en cuenta que las variables no son inherentes, o sea, dependientes o independientes. Así, una variable que en un estudio puede aparecer como dependiente, en otro puede aparecer como independiente. Tampoco hay que pensar que las variables independientes es siempre la causa de una variable dependiente,
pues la de causalidad exige la satisfacción de otros requisitos, además de la covariación. El concepto de variable interviniente supone que la relación entre dos variables está medida por otra u otras que transportan los posibles efectos de la primera. No voy a desarrollar el ejercicio, pero sí sería bueno que tal vez en su momento lo revisaran para que se pudiera quedar más en entendido. Me voy a enfocar más a las partes conceptuales y el ejercicio sería parte de las actividades que desarrollarían en lo que se maneje más adelante dentro del curso. Es conveniente indicar que en algunas investigaciones se usa el término variable criterio. Tal sucede en investigaciones experimentales, en las cuales usualmente es necesario establecer un criterio para evaluar el éxito o el fracaso del experimento, y este no es otro que los resultados observados en las variables dependiente o efecto. Y bueno, aquí hay un ejemplo que es el que tendrían ustedes que revisar. Se continúa con el mismo, en donde se quiere hacer la mención de lo siguiente: el número de variables depende de la realidad problemática que enuncie el investigador, y mínimo deberá haber dos para que exista una relación, pero pueden ser más. Lo que importa es que el investigador debe trabajar y dar tratamiento a todas las variables que enuncie. ¿Qué con respecto a la operacionalización de variables? Se decía que una variable es en un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa. En la relación causa-efecto que se da entre una o más fenómenos estudiados, en otra variable, el factor que asume esta condición debe ser determinado mediante observaciones y estar en condiciones de medirse para enunciar que de una entidad de observación a otra el factor va a variar y por tanto cumple con su característica. La validez de una variable depende sistemáticamente del marco teórico que fundamenta el problema y del cual se ha desprendido y de su relación directa con la hipótesis que la respalda. Inicialmente se definen las variables contenidas en la hipótesis en forma teórica, luego en forma empírica, lo cual recibe el nombre de indicadores de variables. Respecto en el proceso de operacionalización de unas variables, es necesario determinar los parámetros de medición a partir de los cuales se establecerá la relación de variables enunciadas por las hipótesis, para lo cual es necesario tener en cuenta que de la definición nominal existen variables a medir, que de la definición operacional tendríamos dimensiones, indicadores e índices. El enunciado nominal es simplemente el nombre de la variable que debe medirse, mientras que la dimensión es un factor rasgo de la variable que debe medirse y que nos permite establecer indicadores que nos señalan cómo medir las dimensiones o rasgos de las variables. Finalmente, se indica el índice, que no es otra cosa que el resultado de la combinación de valores obtenidos en cada uno de los indicadores propuestos para medir la variable. Recibe el nombre de índice y es, por lo tanto, el complejo de indicadores de dimensiones de una variable, es decir, un índice es el indicador total de una variable compleja y su diferencia especifica con el indicador que se da en grados. Y tenemos ya aquí un ejemplo desarrollado, el cual sería interesante poderlo analizar de manera individual para entender esas diferenciaciones. Bien, respecto a la información, debe ser verificable, es decir, que pueda ser sometida a prueba mediante alguna de las técnicas de verificación. En la relación de información debe diferenciarse lo que es un dato y la información propiamente dicha.
Siguiendo el esquema del gráfico que tenemos, un dato, que es la entrada, el procesamiento de datos, que es la parte medular, y la información, que vendría siendo el resultado como la parte de salida. En lo cual los datos, según el autor, significa hechos o cifras de los cuales se puede sacar conclusiones, ¿sí? Base para razonamiento, el dato es una base para el razonamiento, para la discusión o para el cálculo. A partir de los datos se realiza un procesamiento y se obtiene una información, la cual no es otra cosa que datos, o sea, ya son hechos derivadamente organizados, quiere decir que ya están sistematizados, que interpretan o explican la realidad y permiten el progreso del conocimiento. Los datos son subjetivos cuando han sido confrontados con la realidad y son objetivos cuando han sido confrontados con la realidad. Existen 4 maneras de recolectar datos que permitan estructurar la información. Está la entrevista, los cuestionarios, la inspección de registros y la observación. A la forma de recolectar los datos se le va a denominar instrumento de recolección. ¿Pero qué es? Es un formato en el cual se puede recolectar los datos en forma sistemática y se puede registrar en forma uniforme. ¿Cuál es su utilidad? Bueno, ofrece una revisión clara y objetiva de los hechos, agrupa los datos según necesidades específicas. ¿Cómo se hace? Bueno, respondiendo a la estructura de las variables o elementos del problema, que son los hechos, y también respondiendo a la operacionalización de las variables. Como podemos ver en el ejemplo, cómo obtener datos, a dónde acudir, todo eso me va a llevar a mi realidad. Tendríamos que considerar también la población, que es la totalidad de un fenómeno de estudio cuantificado. El universo, cuando no se toman muestras. Y la muestra, parte representativa de esa población. Aquí es importante, más adelante vamos a desarrollarlo, pero saber o conocer de la población objeto de estudio para poder solicitar ayuda estadística y así establecer un diálogo con el asesor y lograr un adecuado manejo poblacional para obtener datos confiables. El investigador debe ante todo conocer el nivel de homogeneidad o heterogeneidad de la población. Si bien se puede decir que el tipo estadístico depende del tipo de información que se va a manejar, generalmente el más utilizado en el enfoque de la estadística es el inferencial en sus 2 grandes núcleos. El primero es el paramétrico, cuando las variables son de tipo cuantitativo, y los no paramétricos, cuando las variables son de tipo cualitativo. ¿Pero qué significa la clasificación de variables? Las variables se clasifican según su capacidad o su nivel en que nos permita medir los objetos. Esto quiere decir que la característica más común y básica de una variable es la que diferencia entre la presencia y la ausencia de la propiedad que ella enuncia. Y de ahí tendríamos algunas consideraciones. La variable continua se entiende o se presenta cuando el fenómeno a medir puede tomar valores cuantitativamente distintos. Y tenemos algún ejemplo, para no describirlo muy amplio, la edad cronológica. ¿Sí? Y las variables discretas son aquellas que establecen categorías en términos no cuantitativos entre diversos individuos o elementos. Ejemplo, el temperamento de los niños en relación con el aprendizaje. Las variables individuales presentan la característica o propiedad que caracteriza a individuos determinados y puede ser absolutas, pueden ser variables relacionales, comparativas y contextuales o contextuales. Una variable colectiva presenta las características o propiedades que distinguen a un grupo o colectivo determinado y estas pueden ser analíticas, estructurales o globales. Las variables de antecedente o variable antecedente es la que se supone como antecedente de otra, es decir, que hay variables que anteceden de otras. Y aquí tenemos pues un ejemplo no proporcionado. Variable independiente es la variable que antecede a una variable que es
dependiente, la que se presenta como una causa y condición de la variable dependiente. Es decir, son las condiciones manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos. La variable dependiente es la variable que se presenta como una consecuencia de una variable antecedente, es decir, es el efecto producido por la variable que se considera independiente, la cual es manejada por el investigador. Y la variable interviniente o alterna. Esta es la variable que aparece interponiéndose entre la variable independiente y lo que es la variable dependiente. Y en el momento de relacionar las variables, interviene en forma notoria. La variable, por último, variables extrañas. Cuando existe una variable independiente no relacionada con el propósito del estudio, pero que puede presentar efectos sobre la variable dependiente. Para ello tenemos una variable extraña. Ahora bien, metodología. Científicamente, la metodología es un procedimiento general para lograr de manera precisa el objetivo de la investigación, por lo cual nos presenta los métodos y técnicas para la realización de esa investigación. Según Morales, la metodología constituye la médula del plan. Se refiere a la descripción de las unidades de análisis o de investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis. El diseño metodológico, el muestral y estadístico es fundamental en la investigación y constituye la estructura sistemática para el análisis de la información, que dentro del marco metodológico nos va a llevar a interpretar los resultados en función del problema que se investiga y de los planteamientos teóricos del mismo diseño. Respecto a la población y muestra, generalmente estos dos temas se tratan siempre juntos, aunque tienen sus diferencias que se van a aclarar. Población. La totalidad de un fenómeno de estudio incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dichos fenómenos y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrado. En conjunto, N de entidades que participan de una determinada característica y se le denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación. ¿Qué se entiende por universo? Cuando un estudio se toma la totalidad de la población y, por ello, no es necesario realizar un muestreo para el estudio o investigación que se proyecta. Cuando esto ocurre, se dice que se ha investigado en universo. No todas las investigaciones se pueden hacer a partir de un universo. Además, tampoco es necesario. Muestra. A partir de la población cuantificada para una investigación, se determina la muestra. Cuando no es posible medir cada una de las entidades de la población, esta muestra se considera es representativa de la población. Con respecto a los 3 puntos importantes de una muestra, ¿cuáles serían? Los procedimientos es la representatividad, el error y el tamaño. Para el muestreo, el muestreo es un instrumento de gran validez en la investigación, con el cual el investigador selecciona las unidades representativas a partir de las cuales obtendrá los datos que le van a permitir extraer inferencias acerca de la población sobre la cual se investiga. Dentro del tipo de muestras, entre los metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los diversos tipos de muestras, pues estas se derivan generalmente con base en sus necesidades. En ciencias sociales es común la siguiente clasificación, de la cual se tratará las más usuales. Está las aleatorias o probabilísticas, no aleatorias o empíricas, el muestreo mixto y la muestra tipo. ¿Qué pasó con el muestreo aleatorio simple? Bueno, dentro de la aleatoria o con probabilidad,
El elemento más común para obtener una muestra representativa es la selección al azar, aleatoria, es decir, que cada uno de los individuos de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple ese requisito, se dice que la muestra es viciada, por lo que si cada uno de los elementos de la población no tiene la misma posibilidad de ser elegido, se habla entonces de una muestra viciada. Respecto al muestreo estratificado, se dice que una muestra es estratificada cuando los elementos de la muestra son proporcionales a su presencia en la población. La presencia de un elemento en un extracto incluye su presencia en otro. Es un requisito del muestreo estratificado. En la muestra estratificada, la representación de los elementos en los estratos es proporcional a su representación en la población. Respecto ahora al muestreo por cuotas, se divide la población en extractos o categorías y se asigna una cuota para las diferentes categorías y a juicio del investigador se seleccionan las unidades de muestreo. El muestreo intencionado se le da igualmente el nombre de sesgado. En él, el investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo cual exige al investigador un conocimiento previo de la población que se investiga para poder determinar cuáles son las categorías o elementos que se pueden considerar como tipo representativo del fenómeno que se estudia. El muestreo mixto. En este tipo se combinan diversas clases de muestreo, ya sean probabilísticos y no probabilísticos, o pueden seleccionar las unidades de la muestra en forma aleatoria y luego aplicarlas en el muestreo por cuotas. Muestreo tipo. La muestra tipo o máster simple es una aplicación combinada y especial de los tipos de muestra existentes. Este consiste en seleccionar una muestra para ser usada. Al disponer de tiempo, las muestras se establece empleando procedimientos muy sofisticados y una vez establecida, ella está constituida el módulo general del cual se va a extraer la muestra definitiva conforme a la necesidad específica de cada investigador. ¿Qué se entiende o qué hay con las leyes del método de muestreo? Respecto a esto, el método del muestreo se basa en ciertas leyes que le otorgan su funcionamiento científico, las cuales son la ley de los grandes números y el cálculo de probabilidades. Con respecto a la ley de los grandes números, se dice lo siguiente: si en una prueba la probabilidad de un conocimiento o suceso es P subíndice 1 y si éste se repite una gran cantidad de veces, la relación entre las veces que se produce el suceso y la cantidad total de pruebas, es decir, la frecuencia del suceso, tiende a acercarse cada vez más a la probabilidad. Más exactamente, si el número de prueba es suficientemente grande, resulta totalmente improbable que la diferencia entre F y P, que supone cualquier valor prefijado, por pequeño que sea. Respecto a la probabilidad de un hecho o suceso, es la relación entre el número de casos favorables a este hecho con la cantidad de casos posibles, suponiendo que todos los casos son igualmente posibles. El modo de establecer la probabilidad es lo que se denomina cálculo de probabilidad. De estas dos leyes, fundamentalmente, de la estadística se infieren aquellas que sirven de base más directamente al método de muestreo. A saber, número 1, la ley de regularidad estadística. Según esta ley, un conjunto de n unidades tomadas al azar de un conjunto n mayor es casi seguro que tengan las características del grupo más grande. Ley de la inercia de los grandes números. Esta ley es contraria a la anterior. Se refiere al hecho de que en la mayoría de los fenómenos, cuando una parte varía en una dirección, es probable que una parte igual del mismo grupo varíe en dirección opuesta. Ley de la permanencia de los números pequeños. Los estadísticos la formulan de la siguiente manera: si una muestra suficientemente grande es representativa de la población, una segunda muestra de igual magnitud debe ser semejante a la primera, y si en la primera muestra se encuentran pocos individuos con características raras, es de esperar encontrar igual proporción en la segunda muestra.
Respecto al tamaño y la selección de la muestra. El tamaño de la muestra es uno de los problemas que preocupa más al investigador. Para determinar el tamaño de la muestra debe tenerse en cuenta los parámetros de la población que se desea investigar, el rango de invalidez o infidelidad percibible en las estimaciones y una estimación aproximada de la distribución de las características investigadas en la población. El tamaño de la muestra también está determinado por el nivel de precisión requerido y por el error de muestreo aceptable. Los 3 puntos importantes respecto a una muestra son: número 1, los procedimientos para determinar la representatividad de la muestra. 2, los procedimientos para determinar el error de la muestra. Y 3, los procedimientos para determinar el tamaño de la muestra. Con respecto a los procedimientos para seleccionar una muestra, tienen como objetivo la mayor seguridad o probabilidad de que la muestra reproduzca las características de la población. Las diferentes etapas del proceso de la investigación nos dan las pautas necesarias para la selección de la muestra, para lo cual debe tenerse en cuenta: número 1, los objetivos que persigue la investigación. 2, las fuentes de información y marco teórico. 3, los recursos disponibles en sus diferentes niveles. 4, la metodología, técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación. 5, el diseño muestral y estadístico. 6, pruebas de representatividad de la muestra. Y 7, la recolección y tipo de análisis o tratamiento de los datos. Respecto a las cualidades de una buena muestra, para que una muestra proporcione datos confiables, estos deben ser representativos de la población, es decir, que los errores del muestreo deben ser relativamente pequeños para que ésta no pierda su validez. Generalmente se presentan 2 tipos de errores: sistemáticos y de muestreo. El error sistemático, también llamado de distorsión o sesgo de la muestra, se presenta por diferentes causas ajenas a la muestra. Se pueden presentar por situaciones inadecuadas, por insuficiencia en la recolección de los datos y por errores de cobertura a causa de que no se han incluido elementos importantes y significativos para la investigación que se realiza. Con respecto a los errores de muestreo, cualquiera que sea el procedimiento utilizado y la perfección del método empleado, la muestra diferirá de la población. A esta diferencia entre la población o universo y la muestra se le denomina error de muestreo. Bien, con respecto a la recolección de los datos, se explica el procedimiento, lugar y condiciones de la recolección de los datos. Esta sección es la expresión operativa del diseño de la investigación, la especificación concreta de cómo se hará la investigación. Se incluye aquí los siguientes apartados: si la investigación será a base de lecturas, a base de encuestas, análisis de documentos u observación de forma directa de los hechos, o los pasos que se darán y posiblemente las instrucciones para quien habrá de recoger los datos. La ficha de trabajo. Con respecto a la ficha de trabajo, es de gran valor para la investigación documental. Su construcción obedece a un trabajo creador de análisis, de crítica o de síntesis. La observación es la más común de las técnicas de investigación. La observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos. La observación científica debe trascender una serie de limitaciones y obstáculos, los cuales podemos comprender por el subjetivismo, el etnocentrismo, los prejuicios, la parcialización, la deformación, la emotividad, entre otros. Se traducen en la incapacidad de reflejar el fenómeno objetivamente. Con respecto a la observación directa, es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación. Según Galton, presenta como variables a la observación intersubjetiva, basada en el principio de que observaciones repetidas de las mismas respuestas por el mismo observador pueden producir los mismos datos. La observación intrasubjetiva, que expone
que observaciones repetidas de las mismas respuestas por observadores diferentes deben producir los mismos datos. En las ciencias del comportamiento humano se habla de observación participante y no participante. ¿En qué consiste la observación participante? Es aquella en la que el investigador juega un papel determinado dentro de la comunidad en la cual se realiza la investigación. Y respecto a la observación no participante, es aquella en la que el investigador hace uso de la observación directa sin ocupar un determinado nivel o función dentro de la comunidad en la cual se realiza la investigación. Respecto a la observación indirecta, se presenta esta técnica cuando el investigador corrobora los datos que ha tomado de otros, ya sea de testimonios orales o escritos de personas que han tenido contacto de nivel de primera mano con la fuente que proporciona los datos. La entrevista. Bueno, antes es esta técnica, según Ludberger, adoptaría corrientemente una de las 4 formas. Número 1, documentos de historia de vida, que son autobiografías, diarios, confesiones, cartas. Otro tipo, una entrevista interview, oral, espontánea, individual o colectiva. 3, una más preparada, llevando al investigador un cuadro o a base de respuestas a cuestiones. Y la cuarta técnica sería un cuestionario llevado por el informante sin vigilancia personal del investigador. Respecto a la entrevista, al igual que la observación, es de uso bastante común en la investigación, ya que en la investigación de campo buena parte de los datos obtenidos se logran por entrevistas. Se puede decir que la entrevista es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales. Según Bogardus presenta un resumen de los métodos de entrevista y los tipos de información de la siguiente forma. Dice que la experiencia indica que un testigo actúa mejor cuando tiene las siguientes condiciones. Se le permite usar una forma narrativa, se le interrumpe menos, se le anima a seguir un orden cronológico y cuando las preguntas se utilizan únicamente para suscitar narraciones. El cuestionario es de gran utilidad en una investigación científica, ya que constituye una forma concreta de la teoría de la observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales, permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente, reduce la realidad a ciertos números de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. La estructura y forma del cuestionario deben estar cuidadosamente elaboradas. No debe incluirse preguntas o datos cuya utilidad no esté precisada con exactitud. Es de gran importancia el orden en que deben aparecer las preguntas, ya que su redacción está íntimamente relacionada con el orden en que son formuladas. La redacción de las preguntas deben de ser: número 1, suficientemente sencillas para ser comprendidas con facilidad. 2, en forma clara y precisa a fin de que se refiera directa e inequívocamente al punto de información deseado. Las preguntas o ítems pueden ser: dato objetivo, puede ser una edad, sexo, etc. Cerradas, se concentran con un sí o un no. Abiertas, las que se concentran a criterios y juicios del entrevistador. Y en abanico, cuando se presenta una serie de posibilidades para responder, entre las cuales el entrevistado escogerá la que crea más conveniente. El estudio piloto. Antes de realizar la investigación es conveniente y necesario para la efectividad de la misma cuestionar la calidad de los instrumentos que se han diseñado y se piensan aplicar, bien sea ya sean bien entrevistas, escritas, orales, etc. Esta prueba nos permite ver las diferencias existentes en torno al diseño metodológico y nos lleva a la realización de los ajustes necesarios, e igualmente podrá
pondrá de manifiesto las ventajas y desventajas en torno a la investigación que se realizará posteriormente. Procesamiento de datos. Una vez recopilados los datos por los instrumentos diseñados para este fin, es necesario procesarlos, es decir, elaborarlos matemáticamente, y ya que la cuantificación y su tratamiento estadístico nos permita llegar a conclusiones en relación con las hipótesis planteadas. El procesamiento de los datos, cualquiera que sea la técnica empleada para ella, no es otra cosa que el registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones. Respecto a la codificación, es el procedimiento técnico mediante el cual los datos son categorizados a través de la codificación. Los datos sin elaborar son transformados en símbolos ordinariamente numéricos que pueden ser tabulados o controlados. Sin embargo, la transformación no es automática, supone un juicio por parte del codificador. La tabulación es una parte del proceso técnico en análisis estadístico de los datos. La operación esencial de la tabulación es el recuento para determinar el número de casos que encajan en las distintas categorías. El término marginales es utilizado para referirnos a simples recuentos de frecuencia en los que concurren las diversas categorías con los datos. Los términos tabulación cruzada o encuentro son utilizados con frecuencia para referirnos a la tabulación del número de casos que ocurren conjuntamente en dos o más categorías. La estadística, dentro de la estadística, ha sido descrita por Lumberg como la recopilación, la presentación, análisis e interpretación de los datos numéricos. La recopilación: se recogerán los datos de acuerdo al punto de vista ya considerado en las variables. La presentación: se podría idear inicialmente una tabla o cuadro en que se puedan colocar los datos. El análisis: antes de vaciar los datos directamente en la tabla, se pueden escribir los datos en fichas. Por último, la interpretación. Aquí se considera si las variables correlacionadas en el sistema resisten una interpretación no solo a nivel de muestra, sino de colectivo. Si los resultados obtenidos nos resultaron o no excesivos o interpretativos de la población considerada. Y bueno, hasta aquí terminaríamos el tema y estaríamos en condiciones de pasar al siguiente tema, que será denominado evaluación del proyecto de investigación. Gracias.